Hola mis amores, bienvenidos a este nuevo tutorial que hace parte de una serie especial donde les estaré enseñando a personalizar tazas utilizando nuestros cortadores Mini Dolls Maxi. Para esta taza utilicé el cortador de Connie que tiene una medida de 12 centímetros. Esta es la medida del cortador, ya que al trabajarlo en porcelanicrón, por ejemplo, la pieza puede reducir ligeramente su tamaño al momento de secar. El formato maxi de estos cortadores es ideal cuando queremos que nuestras figuras tengan mayor presencia y se conviertan en el centro visual del proyecto. Recuerden que toda la colección Mini Dolls Amigos por Siempre está disponible en mi tienda online. Comenzamos aplicando una capa ligera de crema para evitar que la masa se pegue en la taza. En el siguiente paso vamos a preparar nuestra masa haciendo movimientos envolventes para orearla un poco, quitarle humedad y lograr que esté más firme al momento de utilizar el cortador. Después de hacer estos movimientos, formamos una bolita con las palmas de nuestras manos. Esto nos ayuda a eliminar grietas y burbujas de aire, dejando la masa completamente lisa y lista para trabajar. Ahora vamos a estirar la masa color piel con la ayuda del rodillo y la regla niveladora número 6. Esto nos permite obtener un grosor completamente uniforme, logrando un acabado más prolijo en nuestra pieza. Tomamos el set de marcadores de boca y narices Mini Dolls. En este caso estoy utilizando el tamaño número 2 para ambas piezas. Aplicamos un poco de crema desmoldante al marcador, lo posicionamos en la masa y hacemos una ligera presión para que se marque. Estos marcadores cuentan con una guía central que nos ayuda a mantener la boca y la nariz alineadas. Luego, con la ayuda de un cepillo, aplicamos un poco de crema en el contorno del cortador, lo alineamos cuidadosamente con la boca y la nariz para que quede perfectamente centrado. Ya la altura de la boquita es a gusto de cada uno de ustedes y realizamos el corte. A veces acostumbro humedecer un poco mi dedo en agua y pasarlo por el contorno de la pieza para suavizar el corte. Con la ayuda de las reglas niveladoras número 4 vamos a estirar nuevamente la masa color piel manteniendo un grosor uniforme. Luego con nuestro estilete de modelado aplicamos un poco de crema en el filo para evitar que se adhiera y marcamos una línea central en la masa. Esta línea nos servirá como guía. Allí vamos a ubicar bien centrado el cortador de las piernas para hacer el corte. Aunque el cortador trae ambas piernas en una sola pieza, esta marca central nos permite dividir visualmente las piernas, logrando que al cortar se definan y se vean separadas. Aprovechamos la masa restante para sacar con ese mismo grosor los bracitos. Recuerden que siempre que vayamos a hacer un corte debemos aplicarle al cortador un poco de crema o desmoldante. Con la ayuda de la regla niveladora número 5 estiramos la masa rosada y le damos textura utilizando el estilete de peluche. Con un cepillo aplicamos una pequeña cantidad de crema tanto al cortador del overol como al marcador. Luego ubicamos el cortador sobre la masa y realizamos el corte. Antes de retirarlo, colocamos el marcador dentro del mismo cortador para definir los detalles, como por ejemplo la división del pantalón y las líneas punteadas decorativas que le aportan un acabado más delicado y definido a la pieza. Aprovechamos este mismo grosor de masa y marcamos una línea central con el estilete de modelado. Allí ubicamos el cortador de los zapatos. Aunque es una sola pieza, esta guía nos permite dividirlos y que se vean como dos zapatitos definidos. Podemos ayudarnos con un pincel de silicona para suavizar los bordes y ubicamos las piezas sobre la taza para que vayan tomando su forma cóncava. Con las palmas podemos hacer una presión suave sin marcar ni aplanar la masa, solo lo necesario para que se adapte a la superficie. Es importante no dejar que la masa se seque demasiado antes de este paso, porque luego será más difícil que tome la forma de la taza y podría agrietarse. Es importante que a medida que vamos armando la figura apliquemos pegamento blanco para unir las piezas del cortador entre sí, como por ejemplo la cabeza con el cuerpo, las piernas, los zapatos, los brazos, etc. En mi caso me gusta utilizar pegamento para madera. A medida que las vamos uniendo, vamos a ejercer una presión suave sin exagerar para lograr una buena adherencia entre ellas. Podemos ayudarnos con nuestros dedos para ejercer esta presión. También podemos utilizar un pincel de silicona plano. A mí me gusta usarlo para hacer una leve presión sin exagerar, evitando que el diseño del cortador se deforme en la masa. Con el estilete de modelado vamos a realizar pequeños detalles en los zapatos. Utilizaremos el extremo que tiene forma curva en la parte superior para marcar suavemente la división entre el zapato y la suela. Este pequeño detalle nos ayuda a definir mejor el zapatito y darle un acabado más prolijo y delicado.
Luego continuamos pegando un solo bracito en mi caso porque le voy a colocar un detalle en el que hace falta. Con la ayuda de la regla niveladora número 6 estiramos nuevamente la masa color rosado. Primero la extendemos con el rodillo hasta acercarnos al grosor deseado. Antes de llegar al nivel final pasamos el estilete peluche para darle la textura y luego terminamos de estirar apoyándonos con la regla para asegurar un grosor uniforme sin perder el relieve. Tomamos el cortador de las orejas, aplicamos crema en el contorno y lo ubicamos sobre la masa para realizar el corte. Como es un cortador un poco más grande, podemos ayudarnos con una espátula o cualquier herramienta plana para presionar y marcar de manera más uniforme. Recuerden que nuestros cortadores cuentan con diseño de fácil desmolde, solo debemos voltear la pieza y sale fácilmente sin deformarse. Podemos suavizar los bordes del corte con un pincel de silicona y con la parte curva del estilete de modelado realizamos pequeñas marcaciones en la parte inferior de las orejas para darles mayor definición. Luego aplicamos pegamento para madera en la parte inferior del gorrito de las orejas, que es la zona que irá unida a la cabeza. Pero antes de fijarlo vamos a tomar nuevamente el estilete de modelado y hacemos unas pequeñas marcaciones en la parte superior de las orejas para aportar ese detalle extra que las resalte. Ahora sí, vamos a ubicar el gorrito en la parte superior de la cabeza y ejercemos una presión suave con los dedos para lograr una buena adherencia. También podemos ayudarnos con el pincel de silicona para facilitar esta presión sin deformar las piezas. También debemos ejercer un poco de presión con las palmas de nuestra mano para que el gorro vaya tomando la forma de la taza. Ahora con la regla niveladora número 3 estiramos la masa en tono verde menta y damos textura con el estilete peluche. Tomamos el cortador de corazones Lockly número 1, realizamos el corte y dejamos la pieza hacia un ladito. Ahora tomamos la manito que nos hace falta pegar y le vamos a dar un poco de movimiento con nuestros dedos, curvándola suavemente hacia adelante para que no quede completamente recta, ya que ella quedará sosteniendo el corazón. Luego aplicamos pegamento en el lateral del brazo y ejercemos una presión suave para asegurar la adherencia. Finalmente tomamos el corazoncito, le aplicamos pegamento y lo ubicamos en el lateral del cuerpo, colocándolo de manera que parezca que la manito lo está sosteniendo. Con la regla niveladora número 6 estiramos la masa color amarillo para cortar los moños. Recuerden aplicar siempre crema desmoldante en el cortador antes de hacer el corte. Luego con la regla niveladora número 3 estiramos nuevamente la misma masa en tono amarillo y sacamos la pieza del capul. Vamos a ubicar los moños en la parte inferior de la cabeza cerca de la diadema. Aplicamos un poco de pegamento para madera en la parte superior del moño y lo llevamos hacia la zona de la cabecita haciendo un poco de presión con nuestros dedos sin exagerar, para que haya una buena adherencia entre las piezas. Continuamos con las orejitas de los zapatitos. Vamos a tomar masa rosada y la estiramos ayudándonos con una regla niveladora número 5 y damos textura con el estilete peluche. Una vez lista la masa, ubicamos el molde de las orejas, hacemos el corte y luego aplicamos pegamento en la parte inferior de cada pieza y la colocamos sobre la parte superior de los zapatos, ejerciendo una presión suave ya sea con los dedos o ayudándonos con un pincel de silicona para asegurar la adherencia sin deformar las piezas. Ahora vamos a pegar la pieza que nos hace falta en esta parte del cabello, que es el capul. Cuando trabajamos con piezas superpuestas, suelo abrir pequeños orificios sin traspasar la masa usando un punzón o un pintapuntos. Esto permite que la masa respire un poco y ayuda a que las piezas no se deformen ni se levanten por la humedad. Luego aplicamos pegamento para madera y colocamos el capul en la parte superior de la cabeza, asegurando que quede bien adherido. También me ayudo con la palma de mi mano para que vaya tomando la forma cóncava que va teniendo la muñequita sobre la taza. Si vemos algún excedente de pegamento, podemos tomar un pincel, humedecerlo con agua y pasarlo para quitar ese extra de pegamento y no se vaya a notar cuando empecemos a dar luces y sombras. Con la regla niveladora número 2 y masa verde menta cortamos los mini corazoncitos que serán la nariz de los zapatitos de conejo. Aplicamos pegamento y los ubicamos sobre los zapatos. Si queda exceso de pegamento, recuerden que pueden humedecer un pincel en agua y pasarlo suavemente alrededor para limpiar los bordes sin dañar la pieza. Ahora vamos a darle a nuestra coneja un toque especial con luces y sombras. Para esto suelo usar sombras de ojos, pero pueden utilizar el pigmento que prefieran para darle vida y color a la pieza.
Para cada color de masa busco dos tonos un poco más oscuros. Comenzamos enmarcando la zona de la boca y la nariz. Para esto utilizo un pincel liner de cerda corta y un tono naranjita que aplico suavemente sobre esas marcaciones. Esto ayuda a resaltar la expresión tan característica de la mini doll, haciendo que los detalles se vean mucho más definidos. Continuamos sombreando la cara comenzando por la parte superior. Tomo una sombra un poco más oscura que el color piel de la masa y la fusiono con un tono naranja para darle mayor profundidad. Estos mismos tonos los aplico en la parte interna de los brazos. Con sombra rosada y un pincel liner de cerda corta enmarco los detalles del overol que hicimos con la pieza del marcador y las divisiones de los zapatitos. Con el mismo tono rosado y un pincel un poco más grande sombreo los laterales de los zapatos, la zona central y también las orejitas. Voy ajustando el tamaño del pincel según el tamaño de la pieza. Con el mismo tono de sombra rosada genero un poco de volumen en la zona superior e inferior del overol. Me ayudo con un pincel redondo haciendo movimientos circulares y al mismo tiempo aprovecho para sombrear el gorrito de la coneja. Aplico volumen en los laterales del gorro, en el centro y en la zona interna de las orejitas. Si la sombra queda de pronto muy marcada, antes de aplicarla podemos descargar un poco el exceso en un paño para lograr un acabado más suave y delicado en las piezas. Con sombra amarilla genero volumen en los moños aplicándolo en la parte interna de cada moño y también en la zona inferior del capul para darle mayor profundidad y dimensión a la pieza. Con sombra fucsia y un pincel redondo sombreo las mejillas de la niña y luego difumino con un pincel que no esté sucio de pigmento para darle un acabado más suave. Retomo con el tono naranjita para terminar de sombrear las piernas y enmarcar la división entre ellas. Para los ojos de la coneja y también los ojos de los zapatitos utilizo acrílico café, me ayudo con un pintapuntos mediano y aplico esta pintura haciendo un movimiento en el pintapuntos de abajo hacia arriba para que queden de una forma ovalada. Y con pintura acrílica blanca hago las iluminaciones haciendo unos pequeños puntitos en la parte superior de los ojos, tanto de la coneja como los ojitos de los zapatitos de la coneja, y también aprovecho para colocar unos puntitos de iluminación en las mejillas. Finalmente, con pintura translúcida blanca aplicamos las iluminaciones en toda la pieza usando la técnica de pincel seco. Recuerden que para esta técnica el pincel debe estar completamente seco, lo cargamos con pintura, descargamos el exceso en un paño y aplicamos en forma circular para crear luces suaves. No apoyamos el pincel con fuerza porque la masa aún no está completamente seca y podríamos marcarla. A mí me gusta trabajar las luces y las sombras antes de que la masa se seque por completo, ya que siento que el efecto perdura más con el tiempo. Les recomiendo colocar las luces y las sombras en zonas estratégicas para generar volumen y darle un valor agregado a nuestros proyectos, resaltando los detalles y la expresión de la pieza. Una vez terminada toda esta parte de nuestra pieza, vamos a dejar secar por completo sobre la taza para que no pierda la forma cóncava de la misma. Yo le doy un tiempo de secado aproximadamente 2 días, es lo que yo considero suficiente para asegurar que la masa esté completamente seca. Y una vez seca la sello con laca mate. Esta parte se las recomiendo porque ayuda a preservar el color de la masa, las luces, las sombras. En mi caso utilizo la laca de la marca Franco Arte que me da un acabado perfecto y duradero. Una vez que nuestra pieza esté completamente seca, vamos a pegarla sobre la taza. Tomamos un marcador y enmarcamos el contorno de la pieza sobre la taza. Esto nos servirá como guía. Luego con una lija gruesa pasamos por el centro de esa marcación hasta que la superficie quede sin brillo, lo que ayudará a que la resina se adhiera muchísimo mejor. Mientras realizamos este paso, recomiendo usar una máscara de protección tipo respirador para pintura o aerosol que nos protege del polvo y los vapores. Luego aplico un poco de alcohol para limpiar la taza y quitar también la marcación.
Para pegar la pieza vamos a usar resina gemelos de dos componentes, A y B. Normalmente esta resina se utiliza únicamente para dar brillo y proteger las piezas, pero en este caso la vamos a utilizar por su consistencia para pegar la pieza sobre la taza. Para esto vamos a medir la misma cantidad de cada componente. Yo me ayudo con una jeringa para mayor precisión. Para una taza necesitamos muy poca cantidad, aproximadamente como medio centímetro de cada componente. La mezclo muy bien en un pequeño recipiente con un palito de pincho. Luego dejo la mezcla un buen tiempo frente al ventilador para que adquiera consistencia, que no quede líquida, sino que quede un poquito endurecida sin que seque por completo. Cuando la resina está lista, hago una línea guía con el marcador en el centro donde voy a pegar la pieza. Aplico la resina con un pincel de silicona en la parte de atrás de toda la pieza y luego la coloco sobre la taza. Aunque la resina tiene consistencia, la pieza puede moverse un poco, por eso refuerzo con cinta de enmascarar y si es necesario amarro unas cintas de tela para asegurarla mientras va secando. Finalmente dejamos secar la pieza entre 1 y 2 días, manteniendo la taza boca arriba con soporte a los lados para que no se desplace la muñeca y se conserve la posición en que la pegamos hasta que termine de secar por completo. Cuando ya esté completamente seca, retiramos las cintas. Esta parte de la presión de las cintitas que le puse pues no va a generar ningún problema en el proyecto porque yo la pegué completamente seca, endurecida la masa. Y bueno, mis amores, así queda nuestra taza completamente personalizada. Para esta pieza utilicé el cortador Mini Dolls Mazziconi, el set de marcadores de narices y boca en el tamaño 2 y como toque final el cortador de corazones Lovely, que le da ese detalle especial que hace que nuestra Mini Dolls se vea única. Y si están viendo este tutorial en febrero del 2026, justo ahora la colección está en preventa con precio especial por lanzamiento hasta el 17 de febrero. Así que es una oportunidad perfecta para conseguir estos cortadores y empezar a crear proyectos que realmente les queden como los que les enseñé en el día de hoy. Recuerden visitar mi página web para más detalles, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún tutorial. Me encantaría que se animen a crear su propia taza y que disfruten todo el proceso de darle vida a cada detalle a través de mis cortadores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Bye bye.